Continuamos con la tercera etapa, la humanista, representada principalmente por Sócrates, Platón y Aristóteles. En primer lugar, ¿quién fue Sócrates? Sócrates fue un pensador, filósofo y educador nacido en Atenas de familia artesana, que tuvo una actividad política muy activa y disfrutaba conversar y discutir porque decía que así llegaría a la verdad. Para Sócrates, el fin último de la educación era la virtud y el bien. Él insistía que se debía enseñar a pensar, a llevar una vida ética y respetar la ley, tanto que murió bajo ella, por haber sido acusado por corromper a los jóvenes. El diálogo socrático puede considerarse como la aportación pedagógica de Sócrates, que consistía en interrogarse y mediante un método inductivo poder llegar a la verdad. Por último, dejó las bases para la educación humanista, pues veía como fin de esta el valor de la personalidad humana. Como segundo gran pensador tenemos a Platón, nacido también en Atenas, discípulo directo de Sócrates, quien más adelante fundaría la academia y le tendría un gran rechazo a la política, tal vez porque su gran maestro había sido asesinado bajo ella. En cuanto a educación, Platón desarrolló una enseñanza más sistematizada. A comparación de Sócrates, él sí dejó escritos y realizó estudios superiores de filosofía y política en la academia. También desarrolló la concepción de las ideas, acusando los sentidos de ser engañosos y colocando la realidad inteligible como el único verdadero ser. En cuanto a la pedagogía platónica, se centró en la formación del hombre moral, viendo al Estado como un medio que proporcionara la educación para que los griegos pudieran alcanzar la perfección y la belleza. Finalmente tenemos a Aristóteles como tercer gran pensador, nacido en Estagira, fuera de Grecia, estudiante de la academia y fundador del Liceo. Más adelante, también tutor de Alejandro Magno. Aristóteles consideró el bien moral como fin último de la educación. Habló de la importancia de formar hábitos, de darle una dirección voluntarista a la educación y de los tres ámbitos elementales, la educación física, del carácter y la intelectual. A manera de resumen, podemos decir que esta etapa de la educación griega se llama humanista porque centra sus ojos en la formación total de la persona. Y por fin llegamos a la última etapa, la educación helenística. Dando un poco de contexto, en este periodo la cultura helénica se universaliza gracias al emperador Alejandro Magno. La educación pública comienza a existir, pero no en manos del Estado, sino de los municipios. Además, el ideal educativo ahora es la enciclopedia, es decir, tener una visión más amplia del conocimiento. Las etapas educativas permanecieron prácticamente igual que el periodo anterior, solo diferencia de que en este periodo lo intelectual tenía más peso que lo físico y lo estético, además de que se utilizaban los castigos corporales. Por otro lado, se organizan planes de estudio. Por ejemplo, el trivium, que estudiaba la gramática, la retórica y la filosofía, o el quadrivium, que estudiaba la aritmética, música, geometría y astronomía. Mirando ya un poco hacia otro lado, podemos pasar a la segunda ciudad que visitaremos, Roma. Algo que debemos saber primero es que Roma pasó por tres tipos de gobierno: la monarquía, que inició alrededor del año 700 a.C., la república alrededor del 500 y el imperio en el año 27 a.C. Siguiendo un poco esta división, la educación romana se dividió en tres etapas: la heroica patricia, la helénica y la imperial. Hablaremos un poco de cada una. Empecemos pues con la etapa patricia, que va del siglo VI a.C. al siglo III a.C. En la sociedad romana de esta época se vivía el sistema aristocrático, donde solamente los patricios, que eran terratenientes o guerreros, tenían derechos civiles y políticos. A veces entraban los plebeyos, pero nunca los esclavos. La familia era de gran importancia. El pater familias era la máxima autoridad, y la mujer tenía un papel un poco más importante que en Grecia, y se dedicaba a la educación de los niños. El ideal educativo lo tomaban de los héroes de su patria, y llevaban un sistema jurídico civil muy austero, sobrio y disciplinario. La primera etapa era en casa con la madre hasta los 7 años, cuando ya pasaba entonces a las manos del padre. En esta segunda etapa, que iba de los 7 a los 16 años, el niño acompañaba al padre a los tribunales y banquetes, con el fin de ser instruido en la vida civil. A los 16 años, los romanos pasaban de la toga pretexta a la viril, pero antes de entrar al ejército y a la vida pública, dedicaban un año a la preparación para ello, llamado Tirocinium Poli.